Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la Filarmonía de París el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en España, que este año va a tener un color especialmente francés gracias al centenario de la muerte de Claude Debussy. Su director musical, desde el mes de septiembre, es uno de los directores de orquesta españoles con mayor proyección internacional, el granadino Pablo Heras Casado. Y precisamente para hablarnos de este festival y de que es su primera edición, por cierto, como director, y por qué no de su brillante carrera, Pablo Heras Casado ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Jordi. Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación horas antes de un concierto muy importante aquí en París, ¿no? Sí, bueno, un placer estar con vosotros aquí en París y desde París en español para todo el mundo. Y sí, es cierto que es un concierto muy importante porque en la flamante Gran Filarmonie de París, este va a ser mi debut, además. Aparte de ser un concierto muy importante, de ser el Elías de Mendelssohn, que es uno de los grandes oratorios de la historia, pues también es mi debut en esta sala y es muy emocionante. Y el papel de Elías lo canta Matthias Görne, ¿no? Lo canta Matthias Görne, que es uno de los grandes barítonos de la actualidad y es un lujo. También tengo que decir que es mi debut con él, nos conocemos hace mucho tiempo, pero hasta este proyecto, el Elías, nunca habíamos coincidido en el escenario y también pues es para mí un honor y una suerte. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Granada en 1977 y en cuyo conservatorio vas a hacer tus estudios musicales, pero es cierto que tu primer contacto con la música lo haces a los 7 años cuando empiezas a cantar en el coro del colegio. Exacto, para mí siempre ha tenido y ha sido lo que el canto coral y la música vocal ha sido la que ha guiado toda mi carrera, iba a decir, pero es toda mi pasión por la música y el desarrollo después de mi repertorio y de lo que me dedico. Estudié en el conservatorio también, pues toda la parte académica, estudié piano, pero nunca fui un estudiante demasiado constante, digamos, en ese sentido, y sí que estaba implicado en muchísimos proyectos con coros de cámara, cuartetos. La voz siempre ha sido para mí mi vehículo natural. No había músicos en tu familia. No, es una familia humilde de Granada. Mi padre policía, mi madre pues ha trabajado mucho en casa con nosotros, ama de casa, y bueno, pues tampoco había ningún primo, hermano, tío que tuviera nada que ver con la música ni con el arte. Con solo 17 años fundas la Capella Exaudi, un grupo dedicado a la música barroca española. Fue la dirección coral y la música barroca que te lleva a la dirección de orquesta, a estudiar dirección de orquesta. Sí, antes fue cantando, como decía, en diversos coros cuando descubrí la polifonía renacentista y barroca y sobre todo la polifonía española, y esto me interesó cada vez más. Empecé a descubrir con amigos más repertorio, a cantarlo, a formar pequeños grupos de cámara y luego quise dar el salto a dirigir y fue a través de este repertorio que fundé mi propio ensemble, un ensemble amateur en Granada. Después fui añadiendo instrumentos también al ensemble conforme queríamos hacer más repertorio y durante aproximadamente unos 10 años mantuve este ensemble y este interés por el repertorio. Luego fui añadiendo también otros repertorios, otras experiencias, pero este repertorio antiguo del Renacimiento y del Barroco siempre ha sido un poco la columna vertebral que me hizo luego pasar a dirigir otro tipo de ¿No ha sido orquestas. un poco maltratado el barroco español? Porque no tiene nada que envidiar al barroco alemán o al francés. Bueno, ocurre con la música, pero ocurre también en general con otras disciplinas, incluso con el patrimonio artístico, de arquitectura, pintura, escultura. Por supuesto que se conoce y que hay grandes museos y dedicados a este arte, pero yo considero que no está puesto a la altura de otras naciones, otras naciones han puesto a sus artistas a una altura muy prominente y justa, y en España todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido y sobre todo en el musical. Hay mucho trabajo musicológico que hacer, muchos grupos deberían también dedicar más tiempo a interpretar este repertorio y este legado. Y bueno, sí es cierto que vamos un poco por detrás, pero las buenas noticias es que hay trabajo por hacer y yo pienso y espero que se hará, y espero yo también estar implicado en eso porque me apasiona. Hablando de barroco, entre los maestros que has tenido como en la dirección de orquesta está Christopher Hogwood, uno de los barroqueros, si me permiten, más importantes Sí. de finales del siglo XX. ¿Qué te enseñó Christopher Hogwood? Quizás el barroco inglés, me imagino. Sí, bueno, mi primer maestro en este sentido, que es otro de estos grandes maestros ingleses, fue Harry Christophers, que fue el fundador de The Sixteen, uno de los mejores
coros del mundo y ha dedicado mucho tiempo y mucha pasión al repertorio renacentista. Christopher Hogwood también estuvo un tiempo frecuentando mucho Granada y la orquesta, fue principal director invitado de la Orquesta de Granada. En esa época acudía a muchos ensayos y me acercaba a conocer a esos maestros como Herwege, por ejemplo, venía a Granada a menudo, Fabio Biondi, Christopher Hogwood, y con él fue una enseñanza muy espontánea a través de conversaciones y a través de, bueno, pues siempre tenerlo a mano a él como musicólogo. Era siempre el rigor, por supuesto, pero el rigor musicológico al servicio de poner en vida y de darle vida y pasión a ese repertorio, ¿no? Y también un repertorio, el repertorio sobre todo del siglo XVIII, mozartiano, Haydn, etcétera, que también requería creatividad y frescura, ¿no? Y aprendí mucho en esos años. Curiosamente, muchos de esos barroqueros, perdón, que les llame así, Herwege, Hogwood también, quizás han pasado a la música romántica. ¿Cuándo decides traicionar un poco la música barroca y lanzarte en la música romántica con Mendelssohn? Herwege, por ejemplo, ha dirigido mucho Mendelssohn también. Ujú. Sí, a ver, para mí luego el camino fue un camino, un transcurso natural, descubriendo repertorio, interesándome por el repertorio de después. No tuve una, digamos, no fue una visión de pensar, quiero ser director de orquesta y ponerme delante de un podio de las grandes orquestas del mundo, sino fue el interés por el propio repertorio, después de hacer mucha música del siglo XVI y XVII, que me llevó a querer ampliar un poco los horizontes también físicos, de ampliar la orquesta, ampliar el grupo y formarme también como director de orquesta con grandes maestros, ¿no? Y fue poco a poco, a los pocos años de empezar, que con mis grupos de música barroca, que también empecé a hacer esto, y en paralelo la música contemporánea también. En Granada mismo fundé un grupo de música contemporánea un poco para investigar y descubrir un repertorio que en ese momento en Granada era casi desconocido en el conservatorio. En el 2004 vas a ser uno de los 3 directores elegidos por Daniel Barenboim para dirigir su orquesta Divan Este-Oeste. ¿Cómo fue esa experiencia? Era más que una orquesta, ¿no? Claro, yo en esa época era cuando estaba precisamente de lleno metido en mis proyectos en Granada, investigando repertorio y bueno, haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Muchos pequeños proyectos, pero con mucha intensidad. Y en Andalucía tuvimos la suerte de que la Fundación Barenboim Said y la Orquesta del Diván, una de sus primeras sedes, si no la primera, fue en Sevilla, porque hubo un acuerdo con la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, claro, evidentemente que una figura como Barenboim se acercara tanto a donde yo vivía, donde yo estaba, pues para mí era una oportunidad única y solicité el poder acceder a ensayos y ser uno de sus alumnos durante ese periodo. Y bueno, pues fue evidentemente una experiencia, de repente el mundo se abrió para mí, poder conocer en un mismo encuentro a músicos que ya no solamente que vinieran de París o de Alemania o de Europa, sino que venían de lugares tan remotos para mí en ese momento, pues como Medio Oriente, pues Israel, Palestina, Siria, Irán, Marruecos, Etiopía, etcétera, pero haciendo música occidental, haciendo el lenguaje que yo ya conocía, pues fue muy importante. Y estar cerca de un maestro como Barenboim, que se integraba y se implicaba tanto en la enseñanza con todos estos jóvenes músicos, fue muy, muy importante en ese momento. Imagino que el tener un idioma común, el español, facilitó la comunicación, ¿no? Con él, ¿o no? Sí, en ese momento tengo que decir que tampoco nos comunicamos mucho, no hubo ocasión de tratar con él. Yo era un joven chaval que estaba con los ojos y los oídos muy abiertos para aprender. Luego sí es cierto que el destino nos volvió a poner en el mismo lugar. Más tarde, pues unos 15 años después, en Lucerna, donde yo estaba dirigiendo en el festival, él también vino a dirigir. Nos encontramos y en ese momento él ya me conocía como director de orquesta, me invitó a cenar, estuvimos charlando y sí que es cierto que a partir de entonces fue una amistad que ha continuado hasta ahora. Me ha invitado en muchas ocasiones a dirigir en la Ópera de Berlín y sí que es cierto que hay una cercanía del lenguaje, pero también cultural. El lenguaje es un transmisor de cultura, como bien sabes, y hay una cercanía que propicia un encuentro muy, muy bonito, ¿no?, entre los dos. Y a partir del 2011 tu carrera se lanza, debutas en la Filarmónica de Berlín, en las Sinfónicas de Boston y de Chicago. ¿Qué se siente dirigiendo a músicos que han sido dirigidos muchos por Karajan, por Abbado, por Simon Rattle ahora? Claro.
Cuando uno está ahí intenta no pensar mucho en eso, intentas no pensar porque si no todo es el peso de la tradición, cuando tú estás delante trabajando con ese grupo humano que primero ha dirigido, evidentemente, como decías, con la historia de la música de las últimas décadas, está ahí, está latente y esos músicos han vivido y experimentado todo eso, conocen ese repertorio en muchas ocasiones mucho mejor que tú, y entonces, bueno, hay un respeto enorme, pero en el momento en que uno empieza a hacer música, cuando estás en el escenario y empiezas a ensayar, ahí desaparece todo, toda esa mitología. Y bueno, se trata de hablar el mismo lenguaje, de hacer música conjuntamente, de estar abierto también a lo que esos grandísimos maestros también tienen que aportar y de ser flexible con el sonido que aportan. Pero a partir de ese momento ya desaparecen todos esos nombres de los grandes maestros y grandes dioses de la dirección de orquesta y estás tú y la música y sus músicos, ¿no? Han cambiado mucho los directores de orquesta desde la época de Karajan. Abbado decía que eran músicos, uno interpares, no era el director, sino uno entre ellos, y que lo más bonito era hacer música juntos, ¿no? Sigue, y Lucerna, sobre todo, Abbado dirigió allí con su magnífica orquesta. ¿Eres consciente de eso? Sí, totalmente. Para mí no es... yo por la generación a la que pertenezco, por el mundo en el que he crecido y en el que vivo, y también por valores personales que he aprendido en mi familia y en mi entorno, creo evidentemente en esto, en que uno es una parte de un grupo y es lo más fascinante. Ya no es simplemente algo que uno tenga que adaptarse. No, no, es que precisamente ese es el valor fuerte, el conjunto, el grupo. Hay que liderar, pero hay que hacerlo desde la empatía, desde la generosidad y desde, bueno, pues el reconocer el trabajo, porque cuando uno tiene la suerte de trabajar con grandes artistas hay que evidentemente potenciar todo eso. Y hoy en día, no solamente en el ámbito de la dirección de orquesta, yo creo que en la sociedad en general esta es la regla a seguir. Y además es mucho más satisfactorio, más divertido haciéndolo así. ¿Qué diría Toscanini si nos viera, no? Pues bueno, no entendería nada y yo creo que dejaría, se iría a vivir a otro sitio y dejaría la dirección de orquesta porque no entendería en qué mundo estamos viviendo. El mundo de la ópera te es muy afín, debutas en el Metropolitan con un Rigoletto. El hecho de haber dirigido coros te ayuda a comprender los cantantes. No es fácil la psicología de un cantante. Claro, muchísimo. Pero son muchos niveles. Es el nivel psicológico, evidentemente. Hay algo que parece muy evidente y que es un razonamiento como muy simple, pero que es fundamental. Uno, para dirigir ópera y trabajar con cantantes, tienes que amar a los cantantes, tienes que amar el arte vocal y te tiene que apasionar. Y si te apasiona, evidentemente comprendes cuáles son los mecanismos que necesita un cantante de soporte, de ayuda, también de comprensión de todo lo que implica cantar y de estar dispuesto a siempre estar a favor y en el mismo lado que el cantante. No hay Y que luego a olvidar. partir de ahí tienes que conocer muy bien, evidentemente, pues la psicología, los mecanismos, también los mecanismos físicos del canto. Eso es importantísimo, haberlo experimentado uno mismo y saber cuáles son las necesidades, los límites, las posibilidades. Y cuando vives en esto es apasionante trabajar con cantantes y la ópera es el culmen de eso, ¿no? No hay que olvidar que un violinista tiene su instrumento y un cantante lo tiene dentro, ¿no? No puede cambiarlo. Es el mismo. Es el mismo, tienes que saber muy bien que no todos los días y no en todo momento es igual y es un instrumento además frágil, a pesar de que los cantantes sean, en muchos casos, sean héroes, ¿no? Hacer lo que hacen delante de tantísimos miles de personas cada día y estar expuestos es heroico, ¿no? Y estar expuestos físicamente y también en cuanto a imagen, pero es uno mismo el instrumento y está sujeto a variaciones de temperamento, a variaciones de cómo uno se encuentra en el día, que cualquier cosa físicamente que no conectes bien con el cuerpo, pues también la voz, evidentemente, se puede sentir, ¿no? Y hay que estar al lado de los cantantes, claro. Pablo, eres casado. En el terreno discográfico tienes un repertorio muy amplio desde Mendelssohn. Y uno de tus recientes discos ha sido el concierto para orquesta de Bartók con la Orquesta de la Radio de Múnich, con Javier Perianes, el Sí. gran pianista andaluz también. ¿Se ha acabado eso de que los artistas españoles, los músicos españoles, se dedicasen
a la música española? ¿Está bien que los músicos españoles toquen Bartók y Mendelssohn? Pues evidentemente, es como si lo aplicáramos a otros, como si dijéramos que Abbado solamente podría ser buen director de música italiana, de ópera italiana, o que, bueno, que el propio Karajan solamente pudiera dirigir música alemana. No sé, esas fronteras quizá en España porque, por desgracia, por bueno, pues este agujero en el que nos metimos en el siglo XX durante la época de la dictadura, pues tardó un poco más en generar artistas que sí que tuvieran un contacto con la música europea y con el arte internacional. Tardó un poco más, pero de hecho desde que eso se ha abierto, pues ejemplos como el de Javier Perianes, yo mismo y tantísimos colegas que ya no solamente como solistas o directores, sino también en la música orquestal, o sea, hemos plagado Europa y el mundo de artistas, y es lo normal, eso es lo normal, que cualquier artista español, pues también, aparte del repertorio español, por admiración y por querencia, pues también nos dediquemos a cualquier repertorio disponible. Y además este año te haces cargo como director del Festival de Música de Granada, que además va a tener, como decíamos, un fuerte color francés. ¿Qué se siente dirigir ese magnífico festival en tu Granada natal, además? Exacto. Hombre, para mí es algo que nunca me podría haber imaginado. Yo que desde joven, cuando te hablaba de estos primeros años en Granada, donde estás ávido de cualquier experiencia y de cualquier aprendizaje, que una vez al año en verano, en esa colina mágica de la Alhambra, Generalife, de repente Granada fuera el epicentro de la música y que artistas, como citábamos, ¿no? Artistas como Simon Rattle, como Giulini, Celi Bidache y tantos y tantos y tantos visitaran Granada, para mí era pues una especie de paraíso, de sueño, ¿no? Después de tanto tiempo poder estar ahora al frente del Festival de Granada como su director, pues es un honor. Y como granadino además, granadino, vivo todavía en Granada, tengo mi casa allí, vivo enfrente de la Alhambra, pero también una responsabilidad muy grande porque es uno de los festivales más importantes a nivel internacional, con una historia fascinante. Es quizá el festival con una historia más profunda y más antigua de los que hay en Europa, y con un legado artístico, conectado con un legado artístico maravilloso, no solamente musical, sino literario, pictórico, etcétera, a través de la Alhambra, que es su sede natural. Y a mí el hecho de que este año, mi primer año, pues Debussy esté en el epicentro de la programación del festival, es una manera también de contar y de explicar este legado maravilloso que tiene el Festival de Granada y la ciudad, porque Debussy evidentemente se festeja en todo el mundo como gran compositor francés, pero Debussy tiene una relación propia con Granada. Es un compositor, Claude Debussy, que siempre soñó con visitar Granada. Granada le fascinó, Granada fue una fuente de inspiración, y tuvo una conexión a través de Manuel de Falla, a través de las cartas y postales que se intercambiaron, que le hizo componer obras para piano inspiradas en Granada, incluso alguna obra orquestal como Los jardines en la noche, los perfumes de la noche de la suite Iberia. Esto es interesantísimo contarlo desde el festival, y contar también cómo en esa época había una relación tan recíproca entre artistas españoles y franceses. Imagino que Falla no hubiera sido Falla sin Debussy, ¿no? Esas noches en los jardines de España. Es la mejor música española, ¿no? Sí, es una música evidentemente de una inspiración muy, muy francesa. Falla vivió en París, estuvo en contacto con Debussy, con Ravel, con otros compositores, y esto ha marcado muchísimo ese intercambio. Los compositores franceses también, compositores y artistas franceses en esa época, buscaban inspiración en el exotismo, buscaban fuera de la corriente centroeuropea, posromántica, buscaban otras fuentes de inspiración sonora en los modos antiguos, en la música del Lejano Oriente, en la música del Próximo Oriente. Toda esta fuente de inspiración para artistas de toda índole era esencial. Y evidentemente, pues yo creo que Debussy y Ravel no serían tampoco los mismos si no hubieran conocido España. Yo creo que evidentemente De Falla no hubiera sido el mismo si no hubiera vivido en París. Y esto es lo más fascinante, ¿no? Que había una comunidad artística que no tenía fronteras y que era sobre todo artística, ¿no?
Pablo Eras Casado, ¿quiénes van a ser los protagonistas de este festival? No quiero ser exhaustivo, pero tres grandes nombres que van a pasar por allí. Hay evidentemente una presencia de artistas, de los mejores artistas franceses, muy importante. Primer fin de semana lo protagoniza la orquesta Les Siècles, fundada por François Xavier Roth, que en España aún no han tenido oportunidad de debutar, y este será el debut en España de una orquesta que ya aquí en Francia y en muchos grandes escenarios de Europa pues tiene una presencia importantísima, y estoy muy contento de poder traerlos a Granada. El pianista Pierre-Laurent Aimard pues es el gran señor del piano francés, con 2 recitales en Granada. Estará Patricia Petitbon, un recital también dedicado a la música francesa y sus vínculos con el folclore español. Y bueno, puedo citar también a Valery Gergiev la orquesta del Mariinsky, y cerrando la Orquesta Filarmonía de Londres con esa Pekka Salonen dirigiendo. Pequeños directores, ¿eh? Pequeños directores, sí. Pekka Salonen. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita del 22 de junio al 8 de julio en Granada para este magnífico festival de danza y música que dirige Pablo Eras Casado. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Breil y a Suelka Edir, y también a Jan Bordas, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.